Bueno, pues aquel fue un día duro porque hubo mucha incertidumbre, lógicamente en una situación en la que se cierra un espacio aéreo, como no puede ser de otra forma, pues la seguridad se ve amenazada porque la seguridad no es amiga de las contingencias y menos si son imprevistas. Con lo cual hubo de todo, no quiero decir que cada uno se las arregló como pudo, pero sí es verdad que hubo sensación de incertidumbre en aquel momento. Yo acababa de llegar a Buenos Aires y me enteré entonces de que se había cerrado el espacio aéreo español. Pero luego tuve que quedarme un día más allí porque el avión que tenía que venir no pudo salir. Ya me tuve que quedar un día más allí y el resto de la programación pues sufrió cambios, lógicamente debido a que no se cumplían los descansos. En aquellos días pues hubo bastantes contactos entre diversas personas y de hecho el propio decano fue en varias ocasiones a ver a personas de la administración para buscar una solución equilibrada al conflicto y de hecho desde el colegio se emitieron varios comunicados a los colegiados para apelar a la profesionalidad dentro del clima de tensión que se iba a desarrollar y sobre todo por ciertos episodios poco edificantes que hubo en las frecuencias entre pilotos y controladores. El COPAC también hizo en aquel momento un comunicado, una petición pública para que el gobierno desechara cualquier posibilidad de colocar controladores militares en los puestos de control del tránsito aéreo. Sí, esa nunca ha sido una opción válida para el COPAC. La formación y el entrenamiento que tienen los controladores militares es muy distinta de la que se necesita para controlar tráfico civil. Además, las separaciones que aplican y el tipo de densidad de tráfico con la que ellos están acostumbrados a trabajar no tiene nada que ver con la civil, con lo cual no fue nunca una opción válida para el colegio esa posibilidad. ¿Diría usted que por parte del Ministerio de Fomento de entonces se manejaban esas hipótesis con cierta ligereza o con desconocimiento de lo que es el trabajo de la aviación civil? Bueno, digamos que ese tipo de actuaciones no tienen en cuenta la seguridad. La seguridad se basa en la confianza. Si no tenemos confianza en llevar a cabo nuestro trabajo con la debida diligencia y apelando siempre a la seguridad, no podemos decir que se pensase o se tuviese como objetivo salvaguardar la seguridad en ese día. Vamos. El Ministerio de Fomento implementó algunas medidas a partir de entonces que tenían que ver con la gestión o con los servicios de control del tráfico aéreo. Uno de ellos fue iniciar un proceso de privatización de algunas torres de control a partir de las decisiones que tomaba el ministro José Blanco, que además anunció en el Congreso como una forma de dar más concurrencia en este sector. ¿Cuál es su opinión sobre el funcionamiento de las torres que están privatizadas en España? Vamos a ver, la privatización de las torres en España, pues lógicamente, pues ha tenido cierto, bueno, ha venido consensuada por algunas, en principio, la calidad. Yo entiendo que se refiere a la calidad del servicio que se presta en las torres. Bueno, vamos a ver, la calidad del servicio, tanto en las torres privatizadas como las no privatizadas, depende del entrenamiento y la formación que se dé a los profesionales que se van a utilizar en dar ese servicio. Antes de 2010 se buscaba el tener una oposición más exhaustiva en la cual los niveles que se buscaban eran elevados. Luego, después del 2010 ha venido la privatización y el low cost y esos criterios creo que han bajado. Hemos tenido ocasión de contactar con algunos habilitadores
de controladores para estas torres privatizadas, y sí es cierto que nos han dicho que respecto a la referencia que ellos tenían advierten que es un poco inferior. Esto en operación normal pues quizá no tenga ninguna incidencia, pero si hablamos de espacios aéreos densificados, de incidentes o de emergencias, pues quizá habría que tenerlo en cuenta. ¿Y hay diferencia de criterio en algunos comportamientos operativos por parte de las torres privatizadas y las que no lo están? Bueno, operacionalmente hemos visto el servicio es muy similar. O sea, no hemos encontrado diferencias muy grandes, pero sí hemos advertido algunos matices. Por ejemplo, las coordinaciones entre la torre y aproximación suelen tardar más tiempo del que antes se tenía. Hay en algunos aeropuertos que entre que se da el listo para el despegue y el que se autoriza el despegue pasa un tiempo considerable. También hemos advertido como que en las torres privatizadas se va como a meter tráfico, mientras que en las no privatizadas como que se busca más contemporizar, pedir a la tripulación la situación, dónde se encuentra, cuáles son sus condiciones, si están en visual, tal. Y luego hay una diferencia que sí nos ha causado extrañeza, y es que respecto a las aproximaciones visuales nocturnas, en las torres privatizadas se dan el 99,9%, mientras que en las no privatizadas se da el 0,0%, ninguna prácticamente. Esto, operando bajo la misma normativa, pues nos causa un poco de extrañeza, que bajo las mismas normas alguien pueda dar unas maniobras y otras no. Al menos es inusual. Otra de las novedades que se introdujeron a partir de entonces fue el llamado sistema AFIS, que es un sistema de información en determinados aeropuertos, algunos de ellos situados en Canarias. Es una medida que ha sido muy polémica porque las propias instituciones de las zonas afectadas han pedido que se vuelva al control aéreo convencional. ¿Usted qué diría? ¿Cómo valoraría el sistema AFIS en esos aeropuertos? Bueno, yo he dicho anteriormente que el colegio protestó por la forma en que se implantó, porque consideraba que no era adecuada. El AFIS es lo que es y sirve para lo que sirve. Entonces, quizá convendría distinguir entre aeródromos y aeropuertos. Un AFIS es muy idóneo para un aeródromo. Es incluso aconsejable implantar AFIS en aeródromos, porque se les da a la aviación general un servicio que, puesto que pagan sus impuestos, también tienen derecho y debería de existir. Para la aviación comercial y en aeropuertos, el AFIS no es útil. No es útil porque el piloto, la percepción que tiene es de que está entrando a propios, que está entrando bajo su responsabilidad, y teniendo en cuenta la responsabilidad que se tiene respecto al pasaje, no es una medida que consideremos viable. De hecho, el piloto, por extraño que parezca, lo que quiere es volar su avión y no le importa recibir y cumplir órdenes. Le da igual subir, bajar, virar o a la derecha que a la izquierda. Lo que quiere es volar su avión. Entonces, debería de existir pues un servicio AFIS en aquellos sitios en los que sea válido, pero en aeropuertos no. Lo que sí reclama el COPAC, y lo ha estado haciendo durante todo este tiempo, es que en todos los ACCs haya un servicio de información AFIS. ¿Para qué? Pues para que se le dé ese servicio a los vuelos de aviación general o VFR al que tienen derecho, y sobre todo para que se evite que esos vuelos entren en espacio aéreo clasificado. No en balde, la peor severidad que existe en los incidentes se suele dar entre un avión controlado y un vuelo VFR, porque el vuelo VFR o no se le está atendiendo y se le está dando ningún servicio, o no lleva transponder, o el que lleva es modo alfa, que no es compatible con
con el del avión comercial, con lo cual la seguridad sí se mejoraría muchísimo con el servicio AFIS en los ACCs. Diría, y vamos terminando, ¿diría usted que ha mejorado a lo largo de los últimos 5 años, que ha mejorado el compromiso de la Administración con la calidad de los servicios que se prestan genéricamente? Y estoy hablando ya también de infraestructuras, de inversiones, por ejemplo, en el sistema SACTA, que los controladores dicen que se ha quedado un poquito obsoleto. ¿Diría usted que se detecta un compromiso de la Administración? Vamos a ver, el AMAN, por ejemplo, demuestra que la Administración sí tiene interés en mejorar el sistema aéreo. Lógicamente, en mejoras del sector aéreo nunca hay que conformarse y siempre hay que pedir no quedarse quieto, porque todo va a redundar en beneficio del usuario y del pasajero, que al final es el destinatario final al que se le debe de dar una calidad en el servicio. Eso sí, las mejoras se deben de implantar sobre una base creíble. Esa base creíble se basa en una adecuada profesionalización en lo que a formación y entrenamiento del personal aeronáutico necesita, se basa en una supervisión adecuada por parte del regulador, se basa en una transparencia, en un clima de transparencia, confianza y colaboración entre todos los estamentos del sector aéreo, sobre todo en el concurso de los profesionales de primera línea en la toma de decisiones de lo que se vaya a implementar, y en el liderazgo, necesario liderazgo del regulador en lo que a medidas respecto al sistema se van a implementar con los adecuados profesionales necesarios. Entonces, ¿eso para qué se consigue? Pues para una cosa muy sencilla, para conseguir confianza entre todos. Y sobre todo, lo más importante, creer en lo que se hace, que es en lo que se basa la seguridad.